Bienvenidos niños, me siento muy dichosa de poder pasar este tiempo de aprendizaje juntos para compartirles lo que el Señor me ha permitido saber de su palabra. Y miren, como siempre traigo aquí mi libro. Todos ustedes ya lo conocen, saben cómo se llama. Y saben también que dentro de este libro hay historias maravillosas y creo que lo que vamos a estudiar el día de hoy también va a ser muy interesante para todos ustedes. Como les digo, algunos de ustedes ya conocen este libro, cómo se llama, cómo está formado, pero tal vez ustedes compartan este video con algunos niños que no conozcan muy bien este libro. Y a esos niños les quiero decir que este no es un solo libro, es una colección de libros. Son muchos libros los que están escritos aquí adentro. Y este libro se llama la Santa Biblia, o también la podemos conocer como la Palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. Entonces este libro tiene muchos libros y son 66 en total. Esos libros fueron escritos por muchos hombres que fueron inspirados por Dios, es decir, que Dios puso en su mente lo que tenían que escribir y poner las palabras que el Señor quería que estuvieran aquí en estas escrituras. Veamos el siguiente video. La Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. No se conoce la fecha exacta en la que los libros de la Biblia fueron escritos, pero sí podemos decir que la Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1500 años por diferentes personas. Leamos 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchos escritores de la Biblia no vivieron en el mismo tiempo, pero cuando tú la lees, descubres que cada uno de los libros está conectado y que señala a Jesús. La Biblia contiene 66 libros y está dividida en 2 partes. La primera es el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y la segunda es el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Poco a poco conoceremos más de ellos. La lectura de la Biblia es muy importante, no solo conocer sus historias, sino también vivir lo que la Biblia dice. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Antiguamente no se escribía en papel como lo hacemos ahorita y con una pluma, con un bolígrafo, sino que se escribía todas estas palabras en rollos, o sea, en pieles de animales que ellos preparaban o también hechas con plantas, y aquí ellos escribían y después de que terminaban de escribir enrollaban estos material y lo guardaban. Después de mucho tiempo ya no usaron estos rollos, sino que utilizaron algunos papiros o algunos pergaminos. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la primera escritura que Dios le dio a su pueblo? Pues sí, qué bien que se acuerdan. Fueron los 10 mandamientos. En la lección anterior, acuérdense que vimos cómo Dios le habló a Moisés desde la montaña, ese monte Sinaí, le dijo que subiera a Moisés hasta lo más alto de la montaña, y ahí el Señor escribió en unas tablas de piedra los 10 mandamientos para que Moisés se los enseñara al pueblo, para que el pueblo lo conociera y las obedeciera.
Vamos a recordarlas nosotros también a través de este canto. Son 10 los mandamientos que Dios dejó para nosotros, mandamientos de amor que la roca Él escribió. Tú pensarás cómo lo haré para poder yo hoy cumplirlos. No debes preocuparte, si Dios vive en tu vida, Él lo hará. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imágenes. tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. cuarto, Acuérdate del día de reposo. quinto, Honra a tu padre y a tu madre. sexto, No matarás. séptimo, No cometerás adulterio. octavo, No hurtarás. noveno, No hablarás contra tu prójimo. décimo, No codiciarás. Son 10 los mandamientos. Son 10 los mandamientos. Y los aprenderás. Pues vamos ahora a iniciar con la lección de este día, que se llama Palabra Viva y Eficaz. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra que tú nos has dejado, Señor. Te pedimos que tú ilumines nuestro pensamiento, Señor, nuestro entendimiento, para que podamos comprenderla, recordarla y obedecerla siempre, Señor, para que sepamos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, porque a ti no te agrada, mi Señor. También te pedimos, Padre mío, que tu palabra, que tiene poder, cambie nuestras vidas, mi Señor, y que nos ayude a cumplir siempre con tus mandamientos. Todo esto, mi Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esto nos lo dice aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 12, dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a decirlo nuevamente, un poquito más despacio para entenderlo mejor. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto quiere decir que la palabra tiene vida por sí misma y que al leerla produce en nosotros vida. Y también dice que es eficaz. Ustedes conocen la palabra eficaz. Quiere decir que es poderosa, que cumple el propósito, que tiene fuerza, que tiene una función y que la cumple. Después dice el versículo, la compara con una espada. Ustedes conocen las espadas, que son muy filosas. Pues aquí dice que la palabra de Dios es como una espada que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Quiere decir que cuando nosotros leemos la palabra, sus palabras entran por nuestros oídos y recorren todo nuestro ser
y van a dar a nuestro cerebro, y ahí hace su función de transformar nuestros pensamientos si no tenemos buenos pensamientos, y también dice que los discierne y que también cambia las intenciones del corazón, porque la palabra de Dios entra en nuestro cuerpo y nos convence de que las cosas que estamos haciendo no están bien. Entonces, este versículo dice así, lo leeremos nuevamente: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La historia que vamos a estudiar el día de hoy nos va a hacer entender mejor este versículo. Vamos a ver cómo la palabra de Dios cambió las vidas de algunas personas, transformó sus vidas, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cumplió con su propósito. Pues esta historia que vamos a estudiar, la podemos encontrar escrita aquí en 2 libros de nuestra Biblia, que se llaman Esdras y Nehemías. Y nos narra la historia del pueblo de Dios que se llama Israel. Este pueblo de Dios vivía en Jerusalén, y ellos, aunque conocían la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ellos nada más los conocían, pero no los obedecían. Entonces, eso dice la Biblia que encendió la ira de Dios, porque dice que ante los ojos de Dios hacían todo lo malo, cosas que a Dios no le agradaban. Entonces Dios se enojó mucho con su pueblo. Entonces, un día vino a la ciudad de Jerusalén un rey con todo su ejército, un rey que era de Babilonia, y entró a la ciudad y la destrozó. Destruyó los muros que rodeaban a la ciudad de Jerusalén. Entraron a la casa de Dios, al templo de Dios, y quemaron todo lo que había ahí. Y las cosas valiosas que había ahí en el templo se las robaron, se las llevaron. Y también en los palacios del rey entraron y quemaron todo, así como quemaron el templo, y se llevaron todo lo valioso, y todo lo dejaron en ruinas, destruido, quemado por el fuego. Y lo que es peor, mataron a muchos israelitas. Algunos escaparon de no morir, pero todos esos que escaparon de no morir se los llevaron cautivos, prisioneros, encadenados hasta la ciudad de Babilonia, porque este rey Nabucodonosor vino a hacer destrucción a esta ciudad. Algunas personas quedaron en Jerusalén, pero ¿cómo quedaron? Quedaron destruidas, quedaron tristes, quedaron sufriendo mucho, porque su ciudad había quedado en ruinas. Entonces este rey Nabucodonosor se los llevó a su ciudad que se llamaba Babilonia. ¿Y saben qué? Ahí vivieron los israelitas durante mucho tiempo, 70 años vivieron ahí en Babilonia bajo el mandato del rey Nabucodonosor. Así estaba escrito. Un profeta había dicho que ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia y que iban a estar ahí durante 70 años. Después de ese tiempo vino otro rey, enemigo de Nabucodonosor, enemigo de Babilonia, y se apoderó de esta ciudad. Este rey era el rey de los persas, que se llamaba Ciro. Y también estaba profetizado que esto iba a suceder. Entonces, Dios puso en el corazón de este rey llamado Ciro, rey de los persas, que dejara salir a su pueblo, que los dejara regresar a la ciudad de Jerusalén.
para que la reconstruyeran y para que reconstruyeran el templo y volvieran a hacer el culto a Dios. Pues allí en Babilonia, entre todos los cautivos que habían estado prisioneros, vivía un hombre que se llamaba Esdras, que él recordaba mucho a su ciudad de Jerusalén y sufría porque su ciudad estaba en ruinas. Entonces, él le pidió al rey que lo dejara ir a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Y el rey se lo concedió. Y fíjense, ¿quién era Esdras? Aquí en la Biblia, en el libro de Esdras, nos dice que Esdras era un escriba. ¿Qué significa ser un escriba? Pues que escribía, ¿verdad? Entonces, Esdras escribía, era un escriba. ¿Pero qué escribía? Escribía los escritos de la ley de Dios. Entonces, él yo creo que se los sabía hasta de memoria, porque él los copiaba. Y no como ahorita que hay una impresora o que hay una copiadora, sino que él escribía en esos pergaminos, escribía cada palabra de la escritura. Entonces, él la conocía muy bien. Era un hombre instruido. Y dice aquí en el capítulo 7 de Esdras, en el versículo 6, dice que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Era diligente, era muy instruido, conocía muy bien la ley de Moisés porque en su niñez que él vivía en Jerusalén fue enseñado en la palabra de Dios. Y dice que era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Fíjense, qué bien, ¿verdad? Qué bien se habla de Esdras. Y dice aquí en el versículo 10 también dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir para inquirir la ley de Jehová? Quiere decir que la estudiaba, que la escudriñaba, que investigaba. Y dice, pero lo hacía para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ya dijimos en la lección anterior que a los mandamientos de Dios también se les llama los estatutos, la ley, los decretos, las ordenanzas, y ellos conocían a los 10 mandamientos como la Torá, que significa la ley. Pues Esdras no nada más era un escriba que conocía muy bien la ley de Moisés, también era un sacerdote, porque como les dije, cuando él era pequeño, que vivía en Jerusalén, fue instruido en todo esto. Aparte, era descendiente, su familia era de sacerdotes, porque eran de la tribu de Leví. La tribu de Leví eran los encargados de estar en el tabernáculo y hacer los sacrificios. Entonces, Esdras tenía familiares antepasados que habían sido sacerdotes. Entonces, él ministraba, él sabía muy bien cómo hacer todo esto. ¿Y saben qué? Uno de sus abuelos o tatarabuelos fue Aarón, que fue el sumo sacerdote muy anteriormente. ¿Se acuerdan de Aarón? Él fue el que acompañó a Moisés cuando Dios mandó a Moisés a hablar con el faraón para pedirle que dejara salir a su pueblo de Egipto. Entonces Esdras era un hombre instruido, era escriba y era sacerdote. Y dice su palabra que él había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios. Entonces, como el rey le dio permiso para regresar a su ciudad de Jerusalén, así lo hizo Esdras, pero no fue solo. El rey le permitió que llevara a todos los que quisieran regresar a Jerusalén, a sus compatriotas, a los israelitas.
Entonces se formó una gran caravana y caminaron, yo creo, durante muchos días para llegar a la ciudad de Jerusalén. Y estando ahí, entonces empezaron los trabajos de reconstrucción. Y cada día ellos empezaron a trabajar muy duramente. Claro que hubo algunos enemigos que no querían que esto se hiciera, pero ellos continuaron en su labor. Y hubo una ocasión en que todo el pueblo estaba reunido en una plaza y le pidieron a Esdras que leyera las escrituras, la Torá, la ley de Dios. ¿Se acuerdan que al principio les dije que aunque era el pueblo de Israel, ellos no obedecían los mandamientos de Dios? Pues ellos andaban mal delante de Dios. Entonces le pidieron a Esdras que leyera las escrituras. Entonces construyeron un como plataforma que es como un púlpito, así como nuestro pastor se para en ese púlpito para dar el mensaje. Así se subió Esdras y todo el pueblo alcanzaba a verlo porque él estaba en alto. Y leyó las escrituras. Y dice la Biblia que todo el pueblo estaba atento a lo que Esdras leía. ¿Y saben qué empezó a pasar? La gente se puso contenta y gozosa y alzaban sus manos para alabar al Señor y decían, amén, amén. Pero también empezaron a sentir tristeza. Porque al escuchar la palabra de Dios, como les dije que la palabra de Dios es como una espada que entra hasta lo más profundo de nuestro ser, cuando los israelitas escucharon la ley de Dios, empezaron a sentir dentro de su ser una angustia y un arrepentimiento porque se dieron cuenta que estaban haciendo las cosas mal delante de Dios. Entonces aquí, por eso es que la palabra de Dios dice que es eficaz y que es viva. ¿Por qué? Porque cumplió con el propósito de redarguir las vidas de estos israelitas y se dieron cuenta que estaban ofendiendo a Dios. Entonces todos empezaron a llorar y se hincaron delante de Dios para pedir perdón. Esdras leyó, dice la Biblia, que desde el alba, o sea, desde que empezó a amanecer hasta mediodía, se imaginan, como 6 horas estuvo leyendo la palabra. Pero él no estaba solo, él lo acompañaban algunos sacerdotes y otros levitas que también eran personas muy instruidas en la ley de Dios. Y ellos estaban ahí para ayudar a Esdras, para enseñar a la gente, para explicarles lo que estaban oyendo, porque muchos no entendían. Era como lo hacen los maestros hoy en día, de que cuando no entendemos algo de la lección, se acercan a nosotros y nos explican para que entendamos mejor y lo aprendamos. Cuando el pueblo empezó a llorar porque se sentían muy arrepentidos, Esdras les dijo que no lloraran, que estuvieran contentos, que regresaran a sus casas y que hicieran una gran fiesta. Así lo hicieron. Regresaron a sus casas contentos y celebraron esa fiesta que le llamaban la fiesta de los tabernáculos, que era que ellos tenían que hacer una como tiendita, pero hecha de ramas de árboles, para celebrar todo este aprendizaje. Antes de celebrar esta fiesta, ellos proclamaron ayuno y oración. Ayuno quiere decir que no comieron nada porque estaban entregados pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. La conclusión, niños, de esta lección es que pensemos en la obra que hizo Esdras, que enseñó la palabra de Dios a todo el pueblo. Y ese debe ser un gran ejemplo para nosotros, que nosotros leamos y expliquemos o enseñemos la palabra de Dios a los que nos rodean, que no la conozcan, y con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Y debemos de tener también mucha gratitud en nuestro corazón por todos
los maestros, porque se dedican a hablar de la palabra de Dios. Y debemos orar por ellos constantemente, por nuestro pastor, por los ancianos gobernantes que predican también, por los maestros de la Escuela de Formación Cristiana, por los maestros de Grecia, para que ellos siempre sean dirigidos por el Espíritu Santo cuando den la enseñanza. Oremos en estos momentos por todos ellos. Bendito Señor, te agradecemos por esta lección que tú nos acabas de enseñar, Padre, y permite que sigamos el ejemplo de Esdras, que siempre estemos leyendo tu palabra y enseñando a los demás sobre ella. Bendice a todos los maestros de nuestra iglesia que también imparten clases tanto a los niños como a los adultos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, niños, por estar atentos a esta lección. Pronto nos volveremos a ver para seguir aprendiendo más de nuestro Señor. Reciban mi cariño, les mando muchos besos y abrazos y espero que pronto nos volvamos a reunir en el templo. Dios les bendiga. Adiós. Besitos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y discierne todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante